Ya estamos otra vez aquí con ustedes. Y otro argumento que estaba yo pensando es, fijaros, si les dicen de entrada a los separatismos, bueno, muy bien, márchense ustedes. Es que no podemos No, hacer. pero digo yo, márchense ustedes, pero ustedes con su dinero. O sea, no sean díscolos conmigo, que yo les estoy financiando todos sus asuntos. O sea, si ustedes se van con todas sus consecuencias. Si quieren ser independientes, organicen ustedes las arcas de sus propios estados. ¿De dónde sacarían el qué? Es que es un... No, si yo lo digo como argumento de diálogo, no, claro, sí, pero no puedes permitirles ni que hagan las elecciones, ni que hagan un referéndum porque está fuera de la Constitución. No, claro. Ellos, pero lo más triste de aquí es no cumplir las leyes y amenazar no cumplir unas leyes del Tribunal Supremo o del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Y esto lo dice un señor que está cobrando del Estado español y que dice que no obedece a las leyes de este mismo Estado. Es de locos. Pero así estamos con este gobierno, que no les importa, porque lo primero que podéis hacer, muy bien, pues este mes no les pago. A ver qué pasa. Ustedes no quieren obedecer a las leyes y nosotros no queremos darle más dinero. A ver qué hacen. Echarse al monte. No. Y en este momento con Europa en plena crisis que se está, crisis mundial. En Europa, como tú decías muy bien antes, hay algunos países que la están sufriendo más, otros la están sufriendo menos, claro. Pero en Europa en este momento, ¿vosotros creéis que puede estar en riesgo la unidad de Europa, incluso el euro, o creéis que eso ya es algo totalmente irreversible? ¿Cómo lo veis? No está en riesgo nada. Lo que sucede es que hay un momento que nos faltan líderes europeos. Europa es una invención, naturalmente es comprensible, de Francia y de Alemania, que eran los causantes de estar en guerra continuamente y que luego se transformaban en guerras mundiales al final, y nos faltan líderes. Tuvimos un muchacho de 27 años, Coudenhove Kalergi, hijo de un conde vienés, que a los 27 años escribió Paneuropa, que fue un ensayo espléndido, e hizo una asamblea en Viena en donde las cabezas más grandes de Europa estaban allí. Tenía 27 años y luego heredó esta organización el archiduque Otto de Habsburgo, al cual yo conocí mucho y quise mucho y respeté mucho, y era el continuador de esto de Paneuropa. Pero hoy no tenemos líderes como Churchill, que sin embargo, no queriendo entrar en Europa, pero hizo un discurso en Suiza, que fue quizá alentado por Coudenhove Kalergi, hice yo como los de Galicia Milenio, fue él quien dijo que tenía que hablar Churchill, Coudenhove, y no sé si le escribiría el discurso, porque se daba cuenta que Churchill tenía una fama espléndida, y Churchill hizo un discurso en Suiza a favor de la unión de los europeos, y ese discurso tuvo una gran importancia. Pero tuvimos luego a Adenauer, que fue un espléndido europeísta, tuvimos Schuman, Monet, De Gasperi, un socialista, Spaak, el belga, eran líderes. Pero ahora el gobierno de Sarkozy y la señora Merkel, en vez de dedicarse a alguno de los dos a Europa, se dedica más a la política francesa o la política alemana, a sus elecciones, y pusieron de presidente de Europa no a un líder. Yo había dicho, naturalmente lo dije para que quedase escrito de mi afición a un líder, dije que el líder sería bueno, un líder como el inglés, el presidente Blair, porque era un hombre que era europeísta, y en el Reino Unido no abundan, y además se había transformado al catolicismo, cosa también que era muy importante, un inglés europeísta y con una fama mala para la izquierda por la guerra de Irak, pero buena para los que queríamos líderes europeos. Además, quizás, refiriéndome a tu pregunta, en momentos de crisis
es importante la unidad. Y si echamos un vistazo histórico, uno de los momentos más duros en Europa, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, los países europeos salieron adelante y muy brillantemente a nivel económico, porque enseguida volvieron a detentar una posición hegemónica en el mundo, uniéndose, es lo que está comentando Gerardo. El momento de más depresión, de más dificultades con países como es el caso de Alemania, que habían quedado muchas de sus ciudades arrasadas. Pues bien, todos esos países salieron unidos de ese momento crítico, y en este momento debemos aprender de la historia. Es cierto que estamos atravesando una crisis económica y también financiera importante y un momento muy delicado, pero precisamente por eso, por la delicada situación, es cuando la Unión Europea debe demostrar que unidos salimos bastante mejor que cada uno resolviendo el problema de su respectiva nación, de su respectivo país. Y yo, de hecho, creo que en este momento Alemania o incluso Francia, que están también preocupados por su propia situación interna, están teniendo una gran sensibilidad para que la Unión Europea naciente no se desmorone. Yo creo que es importante reforzar el sentimiento europeísta y las medidas políticas tendentes a fortalecer la Unión Europea para salir de la crisis. Lo estamos viendo con el trabajo que cuesta pues el rescate de Europa o de otros países. Solo la fortaleza del conjunto puede afrontar problemas tan graves como esos. Por separados estamos perdidos. ¿Y no os parece que la crisis esta económica y social es un poco la punta de un iceberg de una crisis mucho más profunda, claro, que es una crisis, claro, de valores, es una crisis de espiritualidad, claro, y es una crisis incluso de lo elemental en la condición del hombre? Lo acaba de decir el Papa hace nada en Madrid, cuando hablaba de esta crisis económica, y decía: pongan ustedes al hombre como el centro de la economía. O sea, es que ¿no os parece que esto ha sido un despropósito de codicia que ha desembocado en esto? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues yo lo veo que los creyentes llevan ventaja en el mundo, y en Europa también. Y si nosotros hacemos una Europa con raíces cristianas, filosofía griega y derecho romano, como decía Zubiri, y si le añadimos Compostela, porque Compostela, como nos dijo Juan Pablo II, fue lo primero que hizo que se uniese Europa en las peregrinaciones. Fue la primera vez que se pusieron en contacto pueblos de Europa en un destino común. Coudenhove-Kalergi tuvo un error, para mi punto de vista, en Paneuropa, que la cruz que puso de insignia de Paneuropa era la de los cruzados. Y yo fui a mirar, y los cruzados fue un siglo después que empezasen las peregrinaciones, de manera que debiera ser la cruz de Santiago la que debiera llevar el signo de Europa. Además, no lo dice solamente la historia, lo dice Juan Pablo en Santiago, pero es que lo dijo Goethe y mucha gente culta, que la primera vez que hubo esta unión fue Compostela. De manera, fíjate, si tenemos nosotros deseos, no, obligación de algo que hemos hecho nosotros, los primeros, y que no le damos importancia. Aquí no hacemos propaganda de Europa. Y mira, hay que pensar que la globalización ahí está. Sí. Decía Chris Patten, un señor inglés, el último gobernador de Singapur, me parece que fue, que decía: mira, el estar en contra de la globalización es como estar en contra del tiempo que hace. Sí, no puedes hacer nada ya. No, es que está ahí, y hay que reconocer, y además están unas potencias, los Estados Unidos, Rusia, China, ya empieza Brasil, la India, y está el Islam, que es ese monstruo también que ahí está. Y dime tú, ¿qué pintan ahí enfrente Alemania, Francia, Italia, España separados? Tenemos que tener un ejército europeo, porque los estados se hacen con ideas,
pero luego se defienden si hace falta a cañonazos. Naturalmente. Y los Estados Unidos y Rusia y China y todos estos países tienen un ejército que les es innecesario para su comercio y para sus relaciones internacionales. Pues eso lo tiene que hacer Europa, porque tú dime, ¿qué hace España con su ejército? El otro día hablábamos de eso, de un ejército español. Es imposible, no podemos económicamente. Pero si se uniesen los ejércitos de España, de Alemania, del Reino Unido, de Francia, con un mando común, y nos saldría mucho más barato tener una defensa espléndida. Y ahí está también Ferrol, que tiene que ser un sitio donde la escuadra europea venga a arreglar sus cosas y que sirva de... ¿Me perdonas?